Si abren sus Biblias al libro de los Hechos. La semana pasada terminamos el capítulo 5. Pudimos ver, después de que fueron los discípulos arrestados, los pusieron en la cárcel, los torturaron, los azotaron y por testimonio de un hombre llamado Gamaliel, un hombre justo, que bien sabía que la voluntad de Dios siempre es perfecta y que no importa cuántas personas se levanten diciendo que son enviados de Dios, si no es enviado de Dios, tarde o temprano eso se manifiesta. Hay mucha gente que se levanta de vez en cuando y, hermano, aparenta mucho y tal vez tendrá buen labio y muy carismático, muy atractivo, su manera de ser, hermano. Hemos visto esto a través de los años, pero si no es de Dios, si la cosa no es de Dios, tarde o temprano eso se derrumba. Y la manera en que Gamaliel habló con el concilio fue: ¿cuántas veces se han levantado nuevos movimientos religiosos aquí entre nosotros? ¿Y dónde terminaron? Terminaron en la ruina. Y muchas veces aún sus líderes fueron puestos a muerte. Y todo se desvaneció. Así que no nos encontremos haciendo la obra de Dios por Dios. Dejen que Dios haga su obra. Dejen que estos sigan con su movimiento, porque si no es de Dios, esto se va a acabar. Pero si es de Dios, nosotros no queremos ser los culpables de haber estado interrumpiendo la voluntad de Dios. ¡Wow! Esa es sabiduría. Y entonces, pues, el concilio no tuvo otra más que decir: está bien, vamos a dejarlos ir. Porque había mucha gente ya en Jerusalén alabando el nombre de Jesucristo. Y no podían matarlos a todos. Así que la mentalidad era: si matamos a los cabecillas, entonces el movimiento se va a terminar. Pero no se iba a terminar. Esto era de Dios desde un principio, se sabe bien. Entonces los dejaron ir y la palabra del Señor nos dice que inmediatamente, en vez de irse y huir de peor persecución que venía, dice el versículo 41 del capítulo 5, capítulo 5, versículo 41, dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y les dije la semana pasada, los llevé a la carta de San Pablo a los Filipenses, un lugar donde él había sufrido, donde él sabía bien lo que era sufrimiento, pero como Dios había bendecido en la casa del carcelero de Filipos. Ahí comenzó la obra. Y como había sufrido esa iglesita allí, hermanos, sufrieron mucho los hermanos ahí. Y el apóstol decía: no solamente nos es concedido a nosotros que seamos cristianos y que recibamos las bendiciones de Dios, pero que también, dijo el apóstol, también suframos, padezcamos por Él. Es un privilegio, hermano, cuando pasemos pruebas, no nos quejemos. Hablarle al Señor y dígale: Señor, estoy pasando por este apuro ahorita. This is not fun right now. I'm not having fun. This is not a real good situation that I'm in. But I'm yours. Yo soy suyo, Señor. Yo soy suya. Usted ayúdeme a mí como usted pueda mejor. Estoy dispuesto aún a sufrir por usted. Si eso es lo que usted quiere, estoy dispuesto a sufrir.
¿Y cuántos de nosotros no hemos sufrido por el Señor? Por ser cristiano, usted ha tenido que pasar serias pruebas muchas veces, simplemente porque es cristiano, porque no es del mundo. Bienaventurados aquellos que sufren por el Señor, aquellas personas, hermanos, que los hacen de menos en el trabajo, les dan promociones a otros antes de dársela a usted, se burlan de uno, vecinos que a veces hasta nos hacen mal, porque saben que nosotros somos cristianos y no somos como ellos. Familia, la presión familiar es tremenda muchas veces para el cristiano, porque tal vez tu familia es cristiana aquí, pero el resto de tus parientes no son. Y uno no quiere o no puede ignorarlos, no puede apartarlos de la familia, son nuestros parientes, pero tampoco podemos convivir con ellos, estar metidos en fiestas y en celebraciones donde sabemos perfectamente bien que no nos pertenece a nosotros. Y luego se burlan de uno o lo apartan a uno de sus cosas. Y decimos, ¿qué pasó con mi primo? ¿Qué pasó con nuestro cuñado? ¿Qué pasó con aquel o el otro? A veces hasta hermanos que no son cristianos, hermanos de carne, de madre y padre, hermanos, se apartan de uno simplemente dicen, por tu religión. Todo está bien, pero tú eres un traicionero a la religión de nuestros padres. Es rough. Si te pones a pensar, pues que también has sufrido por Cristo. El Señor bendice. El Señor bendice, mi hermano. So don't take it as that God doesn't love you. Acuérdense, el problema es que el maligno está presente en todo. Está presente, hermano. Esta semana, he visto no solamente la mano preciosa de Dios, pero como el maligno también quiere atacarnos. Be careful all the time. Esté listo siempre. Y dice el versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas. Qué bonito, todos los días. Saben que hay iglesias todavía, desafortunadamente la mayor parte de ellas pentecostales, que tienen servicios todos los días. Todos los días. La puerta está abierta. A veces hay unos cuantos, 3 o 4, a veces hay 10, a ellos no les importa. A veces está el paso ahí sobre la calle de Long Beach. Hay un montón de iglesias pequeñitas ahí. Nombres bien interesantes. Nueva Jerusalén, no sé qué, no sé qué. All right, it's wonderful. Y me asomo y tal vez hay 2 o 3. Y está el predicador predicando con micrófonos y parlantes y todo eso, pero pegando gritos con 3 personas solamente. And I say, glory be to God. Que Dios me lo bendiga, pastor. Échele ganas a usted. Yo no lo hago, pero alguien lo está haciendo. Hay mucha gente que ataca, hermano, a todo aquel que no es bautista, fundamental, independiente, conservador y un montón de cosas. Pero si yo no estoy haciendo ese trabajo, yo oro por aquel que lo hace. Hay gente trabajando ahorita en las cárceles, ministrando a los presos. Aquí en hermano anda afuera, es un montón de campamentos de homeless, donde usted y yo ni siquiera queremos pasar por la peste que hay. Alguien anda ahí dando tratados. Ay no, nosotros no lo hacemos, pero alguien lo está haciendo. ¿Está entendiendo? Así que si el Señor nos da la oportunidad de venir al templo 2 veces por semana, no todos los días, let's try it, okay? Let's try to be in church at least twice a week. Amen. Well, y luego que tiene un pastor que ya para las 8 ya dice, vamos, let's go home. Estos amiguitos, hermanos, son las 10 de la noche y apenas han agarrado vuelo.
pastor así era, pastor Rangel, nunca salíamos de los servicios antes de las 10:30 de la noche. Hoy voy a traerles un mensaje sobre los 12 apóstoles. Y comenzaba con el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Y cuando ya iba por el séptimo decía yo, Dios mío, ¿por qué 12, Señor? ¿Por qué no con 3 te hubieras quedado? Pero aquí dice todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Qué precioso eso, hermanos. Sigamos predicando a Cristo. Maestras, maestros, sigan enseñándole a sus niños lo precioso que es creer en Cristo y confiar en Cristo. You need to do that. Enseñarles a ellos con amor. Lili, hoy cantó mi hijo. Lo oyeron cantar. Lele. Y en tono, no se me fue para allá, no, ahí se mantuvo en el caminito. Y no le digan, no, alábelo. Y dígale, that was real good. Y en serio, no bonito, that was good, that was real good, do it again. Y todos esos niñitos que andaban aquí, sí, anímelos. Oh, so nice, and I see estos niños creciendo. Yo digo, Señor, ¿cuántos se van a poder lograr en la casa de Dios? ¿Cuántos van a creer en Cristo? ¿Cuántos van a confiar en el Señor de corazón y no solamente porque su papá y su mamá los traen del templo? ¿You understand? Yo digo, miro aquí a estos y a Manasés, a los niños, digo, wow. Cuando dentro de 10 años, ¿dónde estará este niño? Where is he going to be in 10 years? ¿Estará aquí? ¿Cuántos estaban y ya no están? ¿Me está escuchando? ¿Dónde están? Por eso, oremos por ellos. Para que todos los días, en el templo y por las casas, no solamente aquí en la iglesia, en casa, en el vecindario, en la escuela, en sus trabajos, ellos sepan lo que es predicar a Cristo. No hablarle a todo el mundo porque a veces somos un poquito cohibidos y no tengo palabras, sí, pero con tu vida tú puedes enseñarle a todo el mundo que tú eres cristiano y que Cristo vive. La manera en que tú actúas en el trabajo dice mucho de ti. La iglesia sigue adelante. Y dice el capítulo 6, un capítulo bastante interesante también. La iglesia comienza a desarrollarse en lo que es la iglesia es hoy. Por el momento hay un buen grupo de hermanos por todos lados de Jerusalén, en diferentes colonias, en diferentes barrios, había células de la iglesia. Pero había también mucha pobreza, muchas viudas. Acuerdan, eran días de tremenda persecución. Y entre todos los hermanos se cuidaban los unos a los otros. Reunían comidita, vegetales por acá, pan por acá, lo que les sobraba lo traían a las diferentes congregaciones y se repartía entre aquellas personas que no tenían que comer. De alguna manera, pero si ustedes recuerdan, hablamos de aquella gente que estaba en Jerusalén durante los primeros días de la iglesia y habían en Jerusalén judíos cristianos ahora, pero que no hablaban el idioma hebreo, no hablaban, aquí les podríamos decir pochos,
que son de descendencia hispana, pero no hablan español. Son tal vez segunda o tercera generación, hablan inglés. Y había diferencia entre los nacionales y los extranjeros que habían venido de otros lugares y no hablaban el hebreo. Y esas diferencias raciales, esas divisiones que muchas veces ocurren entre las nacionalidades. Esta iglesia tiene un gran privilegio de ser una iglesia completa y totalmente mexicana. El único extraño soy yo. Pero un día va a venir una familia salvadoreña, o va a venir una familia hondureña, o una familia de Costa Rica, una familia de las islas, de Cuba, de Puerto Rico. Hablan extraño, no hablan como nosotros. Su acento es distinto, su manera, sus costumbres son un poco distintas. Su comida son distintas, cosas como esas. Y yo conozco de lugares donde como que los apartan un poquito. Espero que eso nunca ocurra con nosotros, sino que cuando comience a venir gente, hermanos, este año, va a venir gente de afuera. Y espero que los recibamos como nuestros hermanos en Cristo. Amén. Y Dios va a bendecir eso. Va a ser una iglesia heterogénea. Va a haber aquí una variedad tremenda de costumbres, acentos, pero el denominador común va a ser Cristo Jesús. Y es lo bueno. Eso existía en la primera iglesia. Jerusalén era una ciudad como Los Ángeles, no solamente judíos, sino que judíos que habían venido de otros lugares y ahora estaban allí. Dice la Biblia, versículo 1 en el capítulo 6: en aquellos días, como creciera, dice, el número de los discípulos, o sea, estaba creciendo la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Los griegos, más bien los judíos que venían de afuera, contra los judíos nacionales que habían crecido allí, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, cuando salían los hermanos que estaban encargados de esto, para ir y llevar el pan a las viudas, por alguna razón les llevaban primero a las hebreas, a las hermanas nacionales, de su nacionalidad, y excluían, no las excluían, pero las dejaban por último, y si sobraba, a las hermanas que venían de afuera. Something wrong here. Ya estábamos, acuérdense que el demonio está en todo. Cuando solamente en este mundo, en esta tierra, en este planeta, solamente habían dos personas y una tercera persona que era Dios, en el jardín del Edén, el diablo se metió ahí. Y si el diablo nunca le ha tenido aún respeto a Dios, ¿usted cree que va a tener respeto a la iglesia aquí? Oh, no, espérese tantito. Si no ha andado aquí ya molestando, hermano, espérese tantito, por aquí va a andar molestando. Porque eso es lo que el diablo hace. Este no era un problema crítico, pero molestaba a las hermanas. Se sentían ellas que estaban desatendidas, se sentían que no eran suficientemente hermanas de la iglesia. Y algunos estaban ya hablando y murmurando y criticando. Entonces dice el versículo 12, el versículo 2, perdón. Entonces los 12, los pastores de la iglesia, los discípulos de Cristo, todavía todos estaban juntos ahí en la iglesia.
Los 12, dice, convocaron a la multitud de los discípulos, o sea, tuvieron una sesión con la mayoría de los hermanos que se pudieran juntar en un lugar y hablaron claramente, esto está pasando, miren, esto y esto está pasando. Y desde un principio la iglesia se ha hecho cargo de sus asuntos. Nosotros no somos una iglesia monolítica. Creemos en el localismo del cuerpo de Cristo. O sea, que la iglesia no es un grupo que tiene un líder humano. La Iglesia Católica Romana es una iglesia monolítica. Todo en la iglesia debe de tener el apruebo del Papa. De allá viene todo, porque Él es Cristo en la tierra. ¿Me está entendiendo? Y cuando a Él se le mete una cosa en la mente y sale con una bula papal, una declaración papal, el cuerpo de cardenales que está alrededor de Él le aprueban eso y eso llega a ser ley a la iglesia, a toda la iglesia, por lo que un hombre dice. La iglesia cristiana, según el Señor Jesús, es una iglesia no somos fragmentos, pero somos el cuerpo de Cristo. Nosotros vemos que el cuerpo de Cristo se manifiesta en la congregación local. Aquí está el Señor con nosotros. Aquí predicamos a Cristo. Así aquí hacemos todo en el nombre del Señor. Predicamos, bautizamos, recibimos nuevos miembros. Nadie tiene que decirnos nada. No somos ni siquiera convencionales ya. Somos independientes. No estamos diciendo que las iglesias de la convención andan mal, pero creemos que ese sistema no es el sistema bíblico. Cada iglesia debe ser independiente y no depender de las decisiones que se hacen en las oficinas generales, digamos, de la Convención Bautista del Sur, o la Convención Americana, o la Convención del Norte, o la Convención de las convenciones negras. Ellos hacen sus tremendas conferencias y allí ya ven lo que pasó el año pasado. Las decisiones que tomó la Convención Bautista del Sur en Dallas, concerniente al homosexualismo, concerniente a que puede un maestro enseñar en la escuela dominical si es homosexual. No excluyen a los homosexuales de la membresía, pero ¿se puede o no se puede? Aún el discutir cosas como esas en la iglesia, si se puede o no se puede, para mí es un insulto. Aquí nunca vamos a discutir eso. Usted sabe bien, la palabra de Dios nos enseña si el homosexualismo es algo normal o es anormal. ¿Entienden? I hope you understand. Porque yo no voy a andar con rodeos con esas cosas. ¿Por qué vamos a discutir eso? No, usted sabe bien que no se va a permitir semejante cosa. Ni siquiera lo va a traer usted a la asamblea, ¿no? Quiero hacer una proposición de que no que. Pero, ya ven, en la Iglesia Católica todavía se le está apelando al Papa a que levante esa restricción en contra del matrimonio de los sacerdotes, de que haya la posibilidad de que los sacerdotes puedan casarse y que las monjas se puedan casar, que haya pues una relación normal entre los miembros del clero, así como nosotros los protestantes. El pastor se puede casar. Thank God.
Gloria al Señor. Pero si un día el Papa dice, ya es hora, toda la Iglesia Católica Romana en todo el mundo tiene que obedecer lo que él dice. No. Y aquí vemos una de las primeras ocasiones donde la Iglesia se junta, hablan el asunto. Ustedes vieron cuando se presentó las cuestiones que hemos tenido que estar pasando, yo lo traje a la iglesia. Yo no actúo independientemente, yo sé cuál es hasta dónde llega mi responsabilidad con la iglesia. No puedo hacer tratos ni eso sin que la iglesia me autorice a hacerlo. Porque no debe ser así. Hay un pastor que pastorea, cuida, alimenta, disciplina si es necesario, pero con el apruebo no solamente de aquel que me ordenó, sino que la iglesia que me ha llamado. Mi responsabilidad es con ustedes. Pero cuando hay alguna cosa, pues yo los llamo a todos y vamos a ver esto y esto y eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué dicen ustedes? Y aquí dice la palabra, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, pastor, ¿qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Las hermanas se están quejando de que algunas de ellas ni siquiera reciben un pedacito de pan. Pero aquellas hermanas, las otras hermanas, lo reciben primero y se quedan con todo y luego nosotros no nos queda nada. Pastor. Y el pastor tiene que, los discípulos en ese entonces, hermano, tenían que trabajar día y noche buscando almas, ganando almas, predicando la palabra de Dios por todo. Ahí dice, todos los días en el templo y por las casas, los discípulos, los apóstoles, los pastores, no cesaron de predicar y enseñar a Jesucristo. A eso fuimos llamados. Y entonces, algunos hermanos dijeron, no, es verdad. Ustedes necesitan hacer lo que ustedes necesitan hacer. Y entonces el versículo 3 dice, dijeron, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones que llenaran 4 requisitos. En primer lugar, que fueran de buen testimonio. El diácono debe ser un hombre de buen testimonio, buena conducta, buen comportamiento. Que muchas de las convenciones eligen a los diáconos por un término de 1 año, que 2 años. No. La palabra no nos enseña eso. Nos enseña la ordenación de los diáconos, que debe ser como la ordenación de un pastor, delante de Dios para siempre. Por eso debe tener buen testimonio, buena conducta, delante de sus hermanos y de la gente de allá afuera, en su trabajo, donde quiera que esté, su manera de hablar y todo eso debe ser de buen testimonio. Dice en segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. Oh my goodness, ese es el que a mí me dice, no, amay, estoy yo lleno. No, que el Espíritu Santo está en todos nosotros. Porque desde que creímos, ¿verdad? Dice la Biblia, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pero estamos llenos del Espíritu de Dios. En tercer lugar, dice, de sabiduría, o sea, que sean sabios, que sean personas de entendimiento, personas que sean cohibidos, personas decentes, porque yendo a las casas, yendo a llevar los víveres a las viudas y todo eso, a las familias, a los niños,
ellos iban a ver muchas cosas tal vez en los hogares y tenían que mantener el silencio, respetar la privacidad de cada hogar, de cada familia. ¿Entiendan bien? No cualquiera puede hacer esta clase de trabajo. Por eso necesitaban ser de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les diera sabiduría. ¿Entienden? Y en cuarto lugar, para que les pudiéramos encargarles ese trabajo. O sea, tenía que ser gente que le gustara trabajar. No había taxis, no había carros, no había celulares, tenían que caminar. Jerusalén es una ciudad grande. Ir cargando cosas ahí, hermano. Es el calor abrasador del verano. Está tremendo. Y en el invierno es frío. Son unos extremos del clima increíbles. Tenían que gustarles el trabajo. A quienes encarguemos de este trabajo, se le llama trabajo. La obra del Señor incluye, demanda, trabajo. ¿Me entienden, hermanitos? Y no solamente los diáconos. Aquí hay mucho trabajo que hacer después de que terminamos. Tenemos que arreglar bien las sillas, que queden en orden. Si hay que pasar la aspiradora, hay que pasarla. Y no solamente los diáconos y el pastor, todos los varones hagan lo que los varones hacen y las mujeres hagan lo que las mujeres hacen. Nadie viene aquí para ser servido. Venimos aquí para servir. ¿Está entendiendo, hermano? No sé quién dijo que solo los diáconos debían de hacer las cosas. No. Hay un trabajo para los diáconos. Aquí entre todos debemos de trabajar. Y debe de gustarnos el trabajo. Sobre todo cuando es para el Señor. Cuando trabajamos para Él, qué bonito es. Qué bonito es llegar a casa cansados después de haber estado trabajando en la iglesia. Amén. Él ya ha trabajado y cansado de su trabajo. Y pues claro, sí. Pero de la iglesia debemos llegar a casa gozosos, contentos. Y así nos sentamos un ratito, nos estiramos. Oh my goodness. Pero qué bonito pasamos en el templo. Qué bonito pasamos en la iglesia. La iglesia del primer siglo nos deja buenos ejemplos. Vámonos en pie, vamos a casa. Come on, let's go. ¿Alguien tiene sueño? Good to see you all. Oremos. Gracias, Padre, por haber estado entre nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Cuida de cada uno en el camino. Y, Señor, suplicamos que este fin de semana tú estés con nosotros, nos juntes una vez más el próximo domingo, listos y dispuestos para seguir sirviéndote y trabajando para ti. Bendice a nuestra iglesia, donde quiera que estén los hermanos que no pudieron llegar, que tú estés con ellos. En Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén. Y amén. Todos juntos la bendición final dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Bendición a todos.